Saludos a la iglesia, Centro Cristiano Levantando una Nueva Generación, y quiero mandarle un abrazo al pastor Jofre Carlos y a su amada esposa, la pastora Mariela, y a toda la familia pastoral. Quiero que reciban un fuerte abrazo de su servidor, el pastor Josué Rosado, desde aquí la iglesia Oasis de Restauración, que hoy estamos compartiendo una palabra con ustedes, la cual deseamos que la presencia de Dios, iglesia, deseamos que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo se mueva poderosamente en medio de nosotros en este momento, que al nosotros estar conectados aquí, su presencia, su gloria, su gracia descienda y nos inunde a cada uno de nosotros. También quiero presentarles a un hermano, un amigo que hoy me acompaña para ser parte de esta palabra poderosa que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta hora. Amén. Efraín. Gracias, pastor. Mis saludos, ¿verdad?, para el pastor, su esposa, ¿verdad?, y la congregación allá que están sintonizando, ¿verdad?, y viendo este culto, este mensaje. Y para mí es un honor estar con ustedes en esta noche. Y como dijo mi pastor, nos vamos a gozar y declaramos, ¿verdad?, que va a ser un mover poderoso donde Dios le va a ministrar una palabra de vida y de sanidad a todos ustedes y a nosotros también. También, Jonathan, gracias por todo ese esfuerzo tan extraordinario que tú haces, todos esos arreglos tecnológicos para que podamos estar, ¿verdad?, aquí compartiendo. Imagínense, nosotros desde New London, Connecticut, estamos acá en los Estados Unidos compartiendo con ustedes, amada iglesia, en Guayaquil, Ecuador. Les bendecimos en esta hora y queremos ir a la palabra de Dios. Amén. Porque la razón por la que estamos aquí conectados es porque queremos que el Espíritu Santo de Dios hable a tu vida. Deseamos que su presencia nos inunde. Y hay una palabra del Señor para ustedes que queremos compartir hoy. Y el tema para esta palabra, el tema de este sermón es: mi barca no está sola. Mi barca no está sola. Y yo quiero que busques en tu Biblia, en San Marcos capítulo 4. Ahí te voy a dar unos segundos para que encuentres San Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Vamos a leer en la versión Reina Valera, así que por favor búscalo y disfruta esta lectura bíblica que nuestro hermano Efraín Domínguez va a estar dirigiendo para nosotros. Leemos la palabra del Señor. Amén. Dice ahí en el versículo 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es palabra del Señor. Oremos y demos gracias. Señor, damos gracias. En primer lugar, por este tiempo de alabanza que hemos levantado delante de tu trono. Por este tiempo de adoración, el cual sabemos que perfuma tu trono, Señor. Y nosotros queremos rogarte, aleluya, que tu Santo Espíritu traiga revelación a nuestras vidas de tu presencia, de quién eres tú, Jesús. Tú, el que tienes poder para calmar el viento y la tempestad. Tú, el que tienes todo poder y toda autoridad, que está por encima de todas las cosas. Es en esta hora que oramos a ti, pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Señor, háblanos, danos entendimiento para comprender tu enseñanza, de manera que seamos transformados por medio de esta palabra hermosa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como les dije, el tema para hoy es: mi barca no está sola. Y yo quisiera que fuéramos a los versículos bíblicos
que hemos estado leyendo hoy. Por favor, mantenga su Biblia abierta. Yo quiero que leas, por favor, la primera parte, la parte A del versículo 35, porque vamos a hacer esto. Vamos a ir discutiendo poco a poco los fragmentos y vamos a dividir estos versículos en 5 fragmentos, 5 partes para reflexionar de manera rápida, pero mire, escuche, de manera que Dios nos hable a lo profundo del corazón. Por lo tanto, escuche lo que dice en el verso 35 en la primera parte. Aquel día cuando llegó la noche. Hasta ahí, cuando llegó la noche. Y esto yo quiero enfatizarlo. ¿Por qué? Porque el detalle que nos está presentando es un detalle natural. Es algo normal. ¿Qué pasó? Pues llegó la noche. Ahora, yo quiero acentuar que en la vida hay muchas ocasiones, familia, hay muchas ocasiones en las que honesta y sinceramente sentimos que de verdad ha llegado la noche. Llegó la noche, son momentos difíciles, como este tiempo de pandemia, donde el dolor, la necesidad se han hecho presentes. Llegó la noche, la angustia, la muerte, el luto se han hecho presentes. Entonces yo quiero hablar al corazón y llamar su atención solo para enfatizar que aquel día terminó y llegó la noche. Y así puede que tú y yo nos sintamos. En ocasiones sentimos que hay tinieblas que nos producen inseguridad en los pasos que debemos dar, porque es incierta la ruta que vamos a seguir. No sabemos hacia dónde vamos a caminar, qué es lo próximo. Ahora yo quiero mencionarle algunos versículos para usted en esta hora. El primero está en el Salmo 119, versículo 105, porque la Escritura constantemente nos habla de que la palabra de Dios es la fuente de luz que ilumina el alma y el corazón. Y yo quiero que usted lo entienda. Mire, en la Nueva Traducción Viviente, en este versículo 105 del Salmo 119 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Así que cuando la noche llega y las tinieblas llegan, tenemos un recurso. Aleluya. Mire, gloria a Dios. Hay un recurso que nos alumbra para que mientras el mundo esté en tinieblas, tú y yo tengamos luz en nuestro camino. El Salmo 27, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: el Señor es mi luz y mi salvación. Dice: ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién podrá amedrentarme? Ahora, algo importante. Recuerde, llegó la noche. Aleluya. Pero con ella llegó una palabra. Jesús les dijo, ¿qué dice el resto del versículo? Ahí dice algo, dice, pasemos al otro lado. Así que Jesús les dijo, pasemos, ¿cómo es? Al otro lado. Excelente. Entonces, esto es importante y yo quiero enfatizarlo. Porque qué importante es cuando conocemos la voz de nuestro Maestro, aleluya, y de nuestro Salvador Jesucristo. Él dio una instrucción simple, la instrucción no era compleja, ¿ok? La instrucción era simple. Él dijo, pasemos al otro lado. Esa expresión que él dijo viene del griego dierchomai. Dierchomai significa pasemos, significa atravesar. Apunte eso en sus notas. Pasemos, esa expresión pasemos significa atravesar. Escríbalo. También significa caminar, significa viajar a través de una región y etcétera. Hay otros términos o verbos que podríamos hablar. Pero escuche bien, porque esto es lo que yo quiero enfatizar para usted. Tú y yo debemos escuchar la voz de Dios diciéndonos, pasemos al otro lado. Atravesemos por esta situación. No permitamos que la angustia del dolor, de lo que la pandemia puede ser, destruya nuestro corazón, nuestra esperanza y nuestra fe. Aleluya. No te quedes en esta pandemia. Dígale a alguien, atraviesa. En vez, escríbaselo ahí. Escríbaselo ahí a la gente. Dígale, atraviesa. Pasa al otro lado. No te quedes. Pasa al otro lado. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice, porque no quiero
que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos, dice, pasaron por el mar. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Porque escúcheme, Dios los pudo haber libertado de Egipto. Pero si ellos no deciden pasar al otro lado, nunca llegarían a la tierra prometida. Aleluya. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Pasemos al otro lado. Había un milagro esperando al otro lado. Aleluya. Así que pasemos al otro lado. Y yo le estoy diciendo a alguien en esta hora, iglesia, escúcheme, y es importante que usted lo entienda, y se lo digo en el amor del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Iglesia Centro Cristiano, levantando una nueva generación. Escúcheme, ¿qué nos dice el Señor? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Vamos, ¿por qué? Porque mi barca no está sola. Y podemos pasar seguros. Pasemos al otro lado. Escuche bien. El apóstol también en aquel versículo describe una acción importante. Y es que todos pasaron al otro lado. Dios les abrió el mar rojo. Y no importa qué mar necesita ser abierto delante de ti, porque Dios lo puede abrir y hacer un milagro de provisión para tu vida. Pasa, no te quedes. No te quedes en el camino, no te quedes rezagado. Inclusive si algo te hizo quedarte, si algo te hizo permanecer y quedarte atrás, yo te invito, pasa al otro lado. En Hebreos 4:14 dice que ese mismo término de pasar, ese mismo verbo se utiliza para decir que Jesús traspasó los cielos. Aleluya, aleluya. Él traspasó los cielos cuando resucitó. Tú y yo tenemos, dice el versículo 14 en Reina Valera del 60 de Hebreos 4:14, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Así que retengamos nuestra profesión. Aleluya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dijo el Señor. Alabanzas. Así que algo interesante de ese verbo, Efraín, algo interesante de ese verbo, amada iglesia, ¿sabes qué es? Que no es lo mismo. No es lo mismo. Escúcheme. Repito, no es lo mismo decirle pasen que pasemos. ¿Usted sabe por qué? Yo sé que ya lo entendió, ya usted lo comprendió. Porque cuando uno le dice pasen, usted los envía para que vayan solos. Pero cuando usted le dice pasemos, aleluya, significa que yo voy en la... Aleluya. Cuando el maestro nos dice pasemos, significa que Él va a pasar contigo. Él va a estar contigo. Él va a cruzar. Él va con nosotros. Así que allí estaré con ustedes. Y por eso es que tú y yo podemos declararlo. Y yo lo quiero declarar una vez más. Mi barca, oiga, esta barca no está sola. ¿Qué más dice el versículo 36? Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas. 37 también. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hasta ahí. Escuchen bien. Escuchen bien. ¿Cuál es el tema, dijimos? Mi barca no está sola, ¿verdad? Ahora, yo quiero que ustedes vean lo que dice el versículo 36, cuando dice que despidió a la multitud. Al final, en la parte C de la división del versículo, usted va a encontrar que dice, y había también con él, ¿qué había? Otras barcas. Así que yo quiero recordarte que tú no estás solo. Y no estoy hablando ahora, no me refiero al Señor. No me estoy refiriendo al Señor. Me refiero que hay otras barcas. Estoy hablando de los demás hermanos que también están experimentando esta tormenta, esta pandemia, esta crisis, esta necesidad. Hay alguien más también sufriendo. Tú y yo no estamos solos. Es más, tú y yo somos barcas que con nosotros está el maestro, pero no estamos solos. Hay otras barcas. Aleluya. Como dijo una publicación de Alfa y Omega Ministries,
dijeron, ser cristiano significa que el Espíritu de Dios entró en la vida del creyente, pero también significa que el Espíritu de Dios colocó al creyente en un cuerpo de personas, la iglesia, construyendo una sociedad, un cuerpo cristiano. Es decir, que esa barca no está sola. Hay más hermanos que también están pasando por esta tormenta, y a ellos también hay que tenerlos en cuenta, porque a ellos también el Señor les quiere dar su fuerza. Alabado sea el Señor. Recuerda, mi barca no está sola. Mire Romanos 12:5 lo que dice. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esa es la Biblia del siglo de oro. También el Salmo 119, versículo 63. En la Biblia de las Américas dice, compañero, soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Así que estar en la barca con Jesús nos obliga a ver que hay más barcas. Recuérdalo, mi barca no está sola, aleluya. Hay más hermanos a quienes no debemos olvidar. Versículo 38. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Wow. Noten, y yo solo voy a llamar su atención a este punto. Gloria a Dios. Quiero llamar la atención hacia la reacción natural, humana, de los discípulos. Ellos dijeron, y miren esto, le dijeron al maestro, descuidado. ¿Tú te imaginas que nos atrevamos a decirle al Señor, qué descuidado tú eres? Pero pastor, eso no es lo que dice el texto. Bueno, la pregunta dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así que está acusando en la pregunta, la inseguridad, acusó a Dios de ser descuidado. Pero escuche bien, porque yo quiero hablarle al corazón de ti, al corazón mío, al corazón nuestro, que a veces podemos sentirnos como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Y yo quiero decirte que Dios no es descuidado, el Señor tiene cuidado de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Por eso hoy el Señor te está hablando y te está recordando que tu barca, que mi barca, no está sola. En Mateos capítulo 6, versículo 31 en adelante, en la Biblia de las Américas dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Hermanos, y escúcheme bien, podemos confiar plenamente en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Él cuida bien de ti. No solo de ti, Él cuida bien de los tuyos. En Mateo 8:24 describe que se desarrolló una gran tormenta. Y yo quiero que usted entienda esto. Es el mismo pasaje paralelo. Pero escúcheme bien. Jesús estaba sintiendo los embates de la tormenta antes que todos. Pero como ya Él había hablado, y como ya le había dado una palabra, y una palabra de Dios es suficiente para sostenernos en medio de las más crueles de las noches, tú y yo podemos confiar de que Él sabe que llegaremos seguros al otro lado. ¿Qué dice? Y ya vamos a terminar, pero ¿qué dice el versículo 39 al 41? Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Wow. Amén. Wow. Por último, vamos a ver los detalles de lo que ocurre en esta historia que estamos considerando. Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar. ¿Por qué? Y esto es importante. Hernández señala, un comentarista, señala que los discípulos ya habían visto la autoridad de Jesús sobre las enfermedades y sobre los demonios. Ellos ya habían visto el poder milagroso de Jesús. Pero en esta ocasión están viendo su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Y yo quiero enfatizar eso para usted. ¿Por qué ellos tenían temor? Pues claro, ellos no habían visto a Jesús controlar la naturaleza, pero resulta que la naturaleza está bajo el dominio, bajo el poder y el cuidado de nuestro Señor. Por lo tanto, los milagros de Jesús demostraban claramente su deidad. Aleluya, gloria a Dios. Y yo quiero que usted entienda eso, porque es bueno cuando el Señor nos corrige y nos enseña que debemos mostrar una fe más madura y nos invita a confiar, porque esto ocurre cuando hemos entendido lo que Él dijo. Cuando entendemos su orden para nuestras vidas, podemos confiar que como nuestra barca no está sola, si Él dijo pasemos al otro lado, no importa la tormenta que se levante, aleluya, no importa los vientos que se levanten, tú vas a llegar a donde el Señor dijo que era tu destino profético. Así que no tengas temor. No importa. Su palabra está por encima de los vientos huracanados, de los vientos tormentosos, de los efectos de la pandemia. Este no es el final, esto es solo el comienzo de un nuevo momento en el cual Dios mostrará su gloria en tu vida y el Señor te está llamando para que pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque Él está en la barca y como Él está en la barca, tú y yo podemos decir juntos en esta hora, mi barca no está sola. Tú puedes descansar y yo te invito a creer en Jesús. Y invitarle a tu barca para que puedas decir con nosotros: mi barca no está sola. ¿Qué tal si oramos y nos presentamos ante la presencia del Señor? Eterno Dios y buen Padre Celestial, mira a aquellos hermanos y hermanas, donde quiera que estén conectados con nosotros, aleluya, que están recibiendo esta palabra. Yo te ruego en esta hora que tú les alcances. Señor, que aquellos que no han tenido un encuentro personal contigo, que aquellos que van en la tormenta de la vida, pero que su barca está sola, que hoy puedan decir: Señor Jesús, entre en mi corazón, aleluya. Que puedan decir: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, entra en mi barca. Ven, Señor, lléname de ti, lléname de tu Santo Espíritu. Que hoy todo temor, toda angustia, encuentre allí, Señor, fiel consuelo y encuentre tu paz en el perdón y la gracia que tú nos das. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos esta palabra y bendecimos a esta congregación y bendecimos al pastor y bendecimos a la familia pastoral. Bendecimos a este equipo de producción y declaramos tu palabra de bendición sobre sus vidas. Hablamos tu palabra porque tú eres, Señor, el que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Efraín, unas últimas palabras de saludo para nuestros hermanos. No, amén. Gracias, pastor. Para mí ha sido un honor estar aquí, ¿verdad? Y recibir esta palabra junto a ustedes también. Me he gozado en esta noche, ¿verdad? Y como dijo el pastor, ¿verdad? Que en cada momento de nuestra vida, ¿verdad? En esa barca que estamos, no estamos solos. El Señor está con nosotros
para hacer lo que Él quiere hacer y que necesitamos en ese tiempo. Sea sanidad, liberación, provisión. Ese es nuestro Dios. Amén. Y bendiciones a los pastores y a la congregación y a todos los hermanos. Dios les Así que bendiga. Iglesia Centro Cristiano levantando una nueva generación de Guayaquil, Ecuador. Pastor Jofre, su amada esposa Mariela, la pastora Mariela, su familia. Un abrazo desde la Iglesia Oasis de Restauración en New London, Connecticut. Familia, que el Señor les bendiga y seguiremos adelante juntos, haciendo todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, porque juntos pasaremos al otro lado, entendiendo que mi barca, nuestra barca, no está sola. Que Dios te bendiga.